Sí. Bueno, pues buenos días a todo el mundo. Hoy tenemos la oportunidad de escuchar la que creo que va a ser una ponencia muy interesante. Tenemos al doctor José Ángel Jiménez Lasanta, que es radiólogo del Hospital Luis Màsters y Pujol de Badalona, pero además es profesor asociado en la universidad y miembro de la Sociedad Española de Ultrasonidos y, por tanto, cuenta con una amplia experiencia en el mundo de la ecografía y luego específicamente de la ecografía con contraste, y hoy nos va a hablar de la aplicación de esta técnica al trasplante de páncreas y de riñón. José Ángel, cuando quieras. Pues muchas gracias, Albert, y muchísimas gracias, Alba, por la invitación a esta plataforma tan exitosa de formación continuada. Yo voy a hablaros un poco, a grandes rasgos, de los CEUs en trasplante renal y pancreático. Y, bueno, echaremos un vistazo a que no hay conflicto de intereses y vemos que efectivamente hasta el año 2018 ya no tenemos cifras posteriores por la pandemia. Vemos un increciendo en los trasplantes renales en España y una disminución de la lista de espera. La disposición del injerto suele ser sobre todo en la fosa ilíaca derecha o en otras situaciones y con estas técnicas. La CEU siempre se utiliza como como un complemento a la ecografía convencional, y los estudios de contraste siempre deben estar integrados con el concepto general o la clínica del paciente, con la imagen y con el laboratorio. Se utilizan principalmente como agentes vasculares después de la inyección intravenosa y resaltan los sistemas macro y microvasculares. También se pueden instilar en cavidades corporales, tanto normales como patológicas, y la instilación también es posible para visualizar catéteres y definir su posición, la extensión de la cavidad y su continuidad. Desde los procedimientos técnicos con diferentes equipos de ultrasonidos, vemos que todas estas técnicas, muchas acaban en la ecografía con contraste, y como complemento o como ayuda también a otras técnicas de imagen. Las limitaciones son las limitaciones típicas de la ecografía, es decir, que tienen una dependencia muy clara del operador, el hábito corporal, los gases y las calcificaciones sabemos que es enemigo, y de tal forma que lo que no vemos en modo B, en escala de grises, generalmente no lo veremos tampoco en CEUS. Y debido a la alta perfusión cortical, las lesiones más profundas pueden oscurecerse, es decir, hay algunos artefactos como el pseudorealce, etc. Además, la comparación simultánea con el riñón y el páncreas contralateral no es posible en los trasplantes. La CEUS no puede proporcionar información sobre la función excretora, ya que no se excreta por el riñón. Hay una formación de investigadores establecida por las sociedades europeas de ecografía para garantizar la educación en calidad en ecografía y mantener estándares profesionales en la capacitación y práctica de la ecografía con contraste. Por eso se recomienda que sea realizada por operadores que hayan alcanzado el nivel 1 de competencia que está establecido en la página web de la EFSU. Se ha reconocido que el rendimiento diagnóstico depende del nivel de experiencia del observador, lógicamente, como todo en medicina y sobre todo en radiología. Nosotros reconocemos y hacemos lo que realmente ya se está estudiado. Los investigadores deben asegurarse que su máquina está optimizada, no solo que tiene el software, sino que está optimizado para usar el contraste y los procesamientos de este contraste. Y el operador debe adquirir un conocimiento suficiente de las indicaciones y contraindicaciones, y siempre bajo el marco legal de cada país. El trasplante renal lo valoraremos primero en escala de grises, con todos estos parámetros, y con el Doppler, tanto pulsado como con el Doppler de energía. Entonces aquí vemos en modo B como características la longitud, cómo son las vías excretoras, cómo es el Doppler color, y haremos registros espectrales tanto de la vena o de la arteria renal principales como de las arcuatas y de las interlobares. Y veremos también cómo con el Doppler energía podemos ver la vascularización, pero no la microvascularización como veremos con el contraste ecográfico. Y estableceremos cómo son los índices de resistencia normales, los índices de aceleración y las velocidades para establecer la estenosis. Es aquí, sobre todo, objetivamos claramente
dónde está el injerto, la conexión con la vena y la arteria ilíacas, y vemos también los registros para establecer los índices de resistencia en las interlobares. El procedimiento de estudio con el contraste ecográfico en el trasplante renal es para potenciar tanto la macro como la microvascularización. Es decir, que primero veremos el pedículo arterial, que se ve muy bien, que a veces nos cuesta delimitar en modo B y las ramas principales, seguido rápidamente por las arterias segmentarias, interlobares, arcuatas e interlobulillares, y luego completa la cortical. Los UCA no se excretan por los riñones, es decir, que no hay UCA contraste en el sistema colector renal, y por tanto veremos que no nos sirve para valorar ese sistema. Las fases de captación están establecidas como una fase cortical, entre los 15 y 30 segundos después de la administración con captación cortical, y una fase parenquimatosa con captación del córtex y medular. Las recomendaciones, pues es que la CEU se puede utilizar para caracterizar quistes complejos en trasplante renal según los criterios de Bosniak. Se puede utilizar para caracterizar lesiones renales indeterminadas. Puede ayudar a evaluar a los pacientes con pielonefritis aguda. Tiene un papel en la evaluación de complicaciones vasculares, incluida la trombosis arterial y venosa. Se puede detectar en vasos pequeños, como 50 micras de tamaño, muy por debajo del umbral de detección del color o del Doppler de energía o potencia. La macrocirculación y por primera vez la microcirculación y los lechos capilares se pueden visualizar en imágenes con CEUS. Por tanto, los defectos de perfusión de los riñones, tanto nativos, que también tenemos que echarles un vistazo, y del trasplante están exquisitamente demostrados. Aquí tenemos un ejemplo de cómo nos llegará el contraste desde las venas y arteria ilíaca. Veremos cómo se establece primero una fase cortical, después veremos a los pocos segundos una fase parenquimatosa y una fase medular, que más o menos llegaría a ser esta: una fase arterial temprana para el córtex, una fase cortical muy establecida, una fase parenquimatosa temprana y una parenquimatosa tardía con cierta distribución medular, pero nunca excretora. ¿Qué nos llevamos? Que la ecografía CEUS es superior a la ecografía sin contraste y la TAC con contraste en el diagnóstico de lesiones quísticas renales complejas, y puede utilizar la clasificación de Bosniak. Se demostró una concordancia completa entre los casos quirúrgicos y no quirúrgicos. Se ha sugerido que la CEUS podría usarse para caracterizar quistes renales complejos y luego usar la TAC para estadificar dichas lesiones complejas. En el caso de cáncer. Sobre todo hay aquí un caso de un aparente quiste en un riñón trasplantado, y que vemos que capta un poco de Doppler color en una parte que parece que pueda ser sólida. Le ponemos contraste y vemos su captación en fase arterial y su lavado posterior, es decir, que nos caracteriza para establecer que es un Bosniak avanzado. Las lesiones renales focales sólidas, la CEUS es más sensible que la TAC y la REME, con contraste para detectar vascularización en lesiones hipovasculares, como os decía, para identificar las lesiones quísticas complejas, para la detección de neoplasias renales que sean isoecoicas, aunque luego puedan ser más hipervasculares que el parénquima, o en los pseudotumores o en la columna de Bertin hipertrófica y en el Dromedary Hump. Los carcinomas de células renales generalmente mostraron hiperrealce en la fase cortical, mientras que el carcinoma papilar tendía a mostrar menos hiperrealce. Y aquí tengo algún ejemplo en trasplantes. Aquí una lesión que sabemos que era ya un rechazo prácticamente crónico, con una gran lesión, apareció hipercaptante en fase arterial y con un lavado posterior era un hipernefroma muy claro. O esta lesión también en otro trasplante que era menos crónico y que también captaba, pero muy poco respecto del parénquima, era un papilar y con un lavado posterior. Las complicaciones del trasplante. Las complicaciones del trasplante son muy establecidas y nos ayuda mucho la ecografía con contraste. Van desde las vasculares, urológicas y médicas, y de las vasculares hablaremos de la estenosis y sobre todo de la fístula y de la trombosis de la vena o la arteria renal. He aquí una ecografía con contraste del pedículo renal en la que muchas veces vemos
una hipocaptación clara del pedículo, que puede ser por un quinquín o porque realmente hay una estenosis, o a veces la vemos correctamente permeable. ¿Cuáles son las causas de la estenosis de la arteria renal? Son multifactoriales muchas veces y ocurre hasta en un 10% de los casos. Fijaos que es mucho de la técnica de la sutura, muchas veces del trauma o del quinquín, de la malposición en un lugar que no es el anatómico correcto, ¿no? Los criterios de Doppler pues, están muy establecidos, van desde la velocidad de pico sistólico a el gradiente de velocidad entre el segmento pre- y postestenótico, y las complicaciones sí que nos ayudará la ecografía con contraste. Aquí tenemos los criterios de estenosis, el parvus tardus intraparenquimatoso, las velocidades punta mayor de 250 en los diversos registros. Aquí lo veríamos ya posprocesado con el TAC, veríamos la estenosis, veríamos la angioplastia y la podríamos comprobar con el contraste. Pre y post angioplastia vemos que realmente se puede controlar bien con el contraste. O las fístulas arteriovenosas que se producen hasta en un 10% a veces en las biopsias y que veremos una liasin, a veces con formación de pseudoaneurismas, como en este caso, que se demostró con el contraste ecográfico, o también el sangrado asociado también, además del pseudoaneurisma. Lo veremos también con el Doppler color, con el TAC, y lo veremos en el área de sangrado, y veremos que el contraste ecográfico, si no lo vemos bien y no vemos las colecciones, pequeños sangrados los podemos ver, como en este caso, y que lo veremos en el vídeo, que se había visto una fuga en el área justo de la entrada del contraste de la biopsia, ya en el pase simple, muy precozmente, y después ya vemos que se establece en pasos siguientes. La trombosis, la compresión externa, la propagación de una trombosis iliofemoral, el estado de hipercoagulidad en el rechazo, o en más de un 40% con clínica de dolor agudo o cese repentino de la función renal. Aquí tenemos una trombosis venosa en la que vemos un registro parenquimatoso con inversión de las diástoles y vimos que se observaba una captación de la arteria renal principal y del seno renal en fases más tardías, y con ausencia de flujo cortical y ausencia de captación de la vena. La arteria sí, pero la vena no. Era una trombosis venosa o la consiguiente trombosis del injerto en la fase arterial. Vemos una ausencia completa de contraste. La CEUS permite una distinción fiable entre isquemia e infarto. Ya lo veremos, el tamaño del infarto es menor en CEUS, ya que este modo es más sensible para la detección del flujo en la microcirculación. La CEUS es más sensible que el color o el Doppler de potencia en el despistaje y representación de infartos, y los defectos de perfusión aparecen como áreas focales en forma de cuña o ausencia de captación, como en este caso esto es una isquemia. Vemos que hay una perfusión limitada, pero hay perfusión, y esto es un infarto que no hay nada de perfusión. Y veremos cómo en estos riñones pues, podemos ver la ausencia de infartos focales o infartos focales o amplios, pero con limitación a algunas arterias interlobares y corticales. La necrosis cortical aguda es básicamente secundaria a un periodo prolongado de hipotensión asociado con sepsis muchas veces, y la CEUS puede mostrar el típico signo del ring de no captación cortical, llevando a un diagnóstico rápido y certero y obviando otros estudios conllevando a una temprana decisión de nefrectomía. La necrosis tubular aguda es dificultoso muchas veces en el TAC con contraste, siendo más sensible con la CEUS. Y aquí tenemos un ejemplo como la ausencia de captación cortical muy clara en un trasplante con una sepsis generalizada y que acabó en nefrectomía. La infección renal también la podemos ver con ecografía con contraste en los trasplantados renales. Veremos si hay obstrucción asociada y los cálculos renales. En los que están febriles más de 72 horas ya sabemos tanto en modo B como con contraste que se puede utilizar la ecografía y que tiene un papel principal en los que están obstruidos, en los que están deteriorados y en los que no se puede usar el contraste tanto del TAC como la resonancia,
precisamente por la toxicidad. La CEUS puede mostrarnos un acceso y si realmente este acceso está para drenar o no. Es decir, que los septos internos son vistos mejor por la CEUS que en el TAC y la resonancia, y la viabilidad del CEUS es un procedimiento diagnóstico de bajo coste y bajo riesgo en el diagnóstico de las complicaciones de la espilonefritis. Aquí tenemos un caso en el que había una litiasis con obstrucción y que acabó en un absceso renal, que vimos que tenía una ausencia de captación, que tenía asociado un reflujo en la vejiga próxima al trasplante. Y después tenemos las complicaciones también urológicas, que van desde las colecciones perirrenales hasta la obstrucción. Y aquí tendríamos, por ejemplo, un urinoma en el que se asoció una pielonefritis en el polo inferior con ausencia de captación, es decir, se estaba accesificando. Es una excelente técnica para evaluar las complicaciones vasculares, es decir, trombosis arterial y venosa. Es sensible a la detección de hemorragia perirrenal activa, como hemos visto en el vídeo, por su resolución temporal e imágenes en tiempo real, y puede mostrar los cambios en una embolización selectiva o las consecuencias con algún infarto. El análisis cuantitativo utilizado con técnicas de baja y alta potencia es importante en los trasplantes, permitiendo índices funcionales derivados de la curva intensidad y perfusión, ¿no? Y para investigar, pues parece que la investigación va por la evaluación de la disfunción del trasplante, por el diagnóstico precoz de la necrosis tubular aguda, del rechazo y de los efectos tóxicos de fármacos, y para facilitar la intervención temprana, la dirección de la medicación inmunosupresora. Esto es muy importante y está asociado a un concepto que se llama microporación. Microporación nos asocia el uso de la CEUS con la capacidad de llevar medicamentos inmunosupresores y posiblemente para evitar incluso en un futuro la biopsia. Bueno, esto respecto al contraste en el trasplante renal. Ahora cambiamos y veremos cómo se usa en el contraste en el trasplante pancreático. Realizado solo en conjunción con la renal, ha resultado un tratamiento efectivo en los diabetes tipo 1 y en la tipo 2. Yo recuerdo de los primeros trasplantes hace más de 37 años que se empezaron a usar los trasplantes o a hacer trasplantes pancreáticos en el Hospital Clínic de Barcelona por el doctor Gil Bernet. Se llevan ya en toda España más de 1.800 trasplantes y supone una mejora significativa de vida. Yo recuerdo a uno de los primeros pacientes tipo 1 que vivió 2 años y tuvo una desgracia por una infección por un oportunista, pero dijo que eran los mejores años de su vida, el trasplante renal y pancreático asociado. Los radiólogos abdominales jugamos un papel primordial en la evaluación preoperatoria, peri y posoperatoria. Las indicaciones. El estudio previo al trasplante consiste en pruebas exhaustivas de laboratorio y se ha demostrado que el trasplante simultáneo de páncreas y riñón se asocia con un 50% menos de mortalidad y de morbilidad. Y hay 4 tipos. El más importante, o es el que más se usa, es el trasplante simultáneo de riñón y de páncreas, hasta un 90%. Y la anatomía quirúrgica se basa sobre todo en valorar que obtenemos del donante el páncreas con el eje esplenoportal y con el duodeno, con la ampolla de Vater, y con un injerto de la arteria ilíaca, con una parte de la arteria ilíaca primitiva, con la externa y la interna, que haremos un ensamblaje en I y lo colocaremos, si es en la fosa ilíaca derecha, pues de forma intraperitoneal. Si es, como se hacía más tempranamente, hacia vejiga urinaria para el páncreas exocrino, sería extraperitoneal, o también en la zona o en el lugar que le corresponde. He aquí un esquema de uno de nuestros mejores residentes, Diego Tobar, y que nos muestra el injerto en I del donante con la anastomosis, con la arteria esplénica del donante
del receptor y de la mesentérica superior, eso en cuanto a arterias. Y en cuanto a venas, vemos la vena porta del donante, que va a la vena ilíaca común y con su vena esplénica y su vena mesentérica superior, su drenaje al duodeno y su drenaje al ilion. En la escala de grises veremos la revisión de la hoja peroperatoria para ver exactamente qué técnica se ha usado. Y veremos si hay colecciones, la ubicación, la apariencia y, y la similitud y facilidades para un drenaje, por ejemplo. O evaluar la estructura del parénquima pancreático, si es homogénea o si es heterogénea. Visualización del conducto excretor y si hay stops. El trasplante de páncreas normal lo veremos como una estructura hipoecoica respecto a la grasa de alrededor, que lo podemos medir en longitudinal, transversal y anteroposterior con una vascularización exquisita en Doppler color, y veremos que sí, que efectivamente es más hipoecoica que la grasa de alrededor, con los vasos ilíacos cercanos, con el duodeno cercano al ilion terminal y con los pedículos vasculares cercanos. ¿Y qué veremos o qué tendremos que describir? Describiremos con el color Doppler si hay flujo presente dentro del parénquima. Si este flujo es uniforme, dicha perfusión, y identificaremos las anastomosis arterial y venosa, la arteria y venas esplénicas, la identificación del color en los vasos ilíacos y laterales y las áreas de flujo anormal que indiquen fístula arteriovenosa o pseudoneurisma. Aquí tenemos la imagen de la anastomosis en I. Aquí tenemos confluente venoso portal del donante en vena mesentérica superior y vena esplénica. Y en el Doppler espectral, ¿qué veremos? Veremos las ondas arteriales y venosas, la cuantificación de la velocidad sistólica máxima, la relación del pico sistólico en la anastomosis, la evidencia de estenosis, la velocidad máxima en la vena esplénica y de la vena ilíaca, la relación entre la velocidad de la vena esplénica en la anastomosis y la vena ilíaca, si existe evidencia de estenosis venosa, y la valoración de fístulas o pseudoneurismas. La anastomosis arterial normal la veríamos así, muestra una apariencia normal y una forma de onda localizada justo medial al trasplante del páncreas. Lo vemos también extensamente con un transductor superficial, y el flujo arterial intrapancreático y las ondas de tipo arterial o de tipo venoso. Y dentro de las recomendaciones para el uso en páncreas de no hepáticas por la ETSUN, vemos que las aplicaciones numerosas del páncreas en posición fisiológica también es importante usarlo en el trasplante pancreático. La ecografía con contraste de microburbujas en la evaluación vascular tras el trasplante de páncreas mejora significativamente la evaluación vascular en comparación con el Doppler color y con el Doppler pulsado, tanto en fase posoperatoria temprana como en el seguimiento. La trombosis del injerto pancreático es la principal causa de la pérdida no inmunológica, y después también es verdad que hay una incidencia bastante alta en cuanto a estas complicaciones que puede haber, y proporciona información sensible en la vigilancia de estos injertos, muestra la perfusión capilar del tejido y el edema del injerto durante el rechazo o en las pancreatitis, aunque el índice resistivo arterial no diferencia entre rechazo y entre ausencia de contraste. En la CEUS, las curvas tiempo-intensidad mostraron un ascenso significativamente más lento y una intensidad máxima disminuida en los injertos de páncreas durante el rechazo. Las complicaciones, la identificación de complicaciones tempranas después del contraste del páncreas y riñón mediante ecografía con contraste podrían confirmarse utilizando CEUS hasta en un 100%. Una aplicación temprana dentro del curso de diagnóstico parece favorable, es decir, utilizarlo pronto. Nosotros utilizamos siempre en los donantes vivos en menos de 12 horas y en los donantes en asistolia o de trasplante de cadáver en menos de 24 horas, y con la primera ecografía siempre con contraste. CEUS mejoró significativamente la calidad del examen en comparación con el Doppler normal,
y puede mejorar significativamente la evaluación vascular en comparación también con el Doppler en la fase posoperatoria temprana. Complicaciones vasculares. La más temida de las complicaciones es la trombosis vascular completa, que nos puede llevar rápidamente al infarto del injerto. La trombosis venosa es más frecuente que la arterial, hay que decir, y en la escala de grises los hallazgos incluyen aumento de la hipocogenicidad o heterogeneidad del parénquima y a veces líquido peritrasplante, y ocasionalmente podemos ver en modo B el trombo. Los hallazgos en Doppler espectral incluyen la onda venosa y el flujo diastólico invertido o reverso, y los tratamientos incluyen una amplia gama. Aquí tenemos una trombosis en un infarto arterial. Con color muestra una falta completa de flujo dentro del trasplante y ausencia de captación con Zeus. Y una trombosis venosa, pues aquí vemos que se observó ausencia de realce en la arteria pancreática y del parénquima en la fase parenquimatosa, con realce del contraste en la arteria pancreática principal, que en este caso era el tronco de la anastomosis en I, y ausencia de realce de la vena porta. La trombosis arterial puede ser parcial, como en este caso en el que vemos un pequeño infarto distal y que lo confirmamos con ecografía en un trasplante renopancreático. A veces la trombosis venosa revela pues eso, el reflujo reverso, y la ausencia en Zeus es una trombosis parcial y solo se ve la vena esplénica, la que se ve más plana con respecto al área cervical del trasplante. Y podemos verla, registrar el flujo, que es parcial, y la trombosis parcial en las reconstrucciones MIP del TAC. Otras complicaciones vasculares, pues otras complicaciones vasculares incluyen los pseudoaneurismas, que resultan del daño de la pared arterial o cerca de la anastomosis, o las pancreatitis, o la consecuencia a veces de las biopsias, o un realce redondo u ovoide en el trasplante puede indicarnos el pseudoneurisma, la fístula arteriovenosa, o puede revelar una opacificación temprana de la vena de drenaje en las fístulas. Aquí tenemos un hallazgo pseudoaneurismático proximal en el área de empalme. Vemos aquí el aliasing y lo vemos mejor con el contraste ecográfico, con este boom o forma ovoidea, y el infarto y un infarto distal asociado, que son bastante o relativamente frecuentes. Lo podemos mejorar incluso con el post-processing en el TAC. Y las colecciones. Las colecciones, pues bueno, son acumulaciones posoperatorias, muy frecuentes el hematoma, que hay que ver su evolución, y si no hay clínica acompañante, no tocarlo. Los abscesos pueden ocurrir en cualquier campo quirúrgico, y los pseudoquistes, seromas, linfoceles y urinomas pueden aparecer como colecciones anecoicas, a veces bien o no delimitadas. En este caso teníamos una colección pancreática con extensión profunda, y veíamos también cómo era el flujo dentro del páncreas, que parecía normal, y en este caso vimos cómo se formó un absceso pancreático. Con el contraste ecográfico vimos que la parte más profunda, como se ve en las complicaciones de enfermedades inflamatorias intestinales, no estaba para drenar, solo estaba para drenar la parte superficial. Esta era un área flemonosa. La disfunción del injerto lo veremos también en las pancreatitis graves. Le aplicaremos el contraste y el Zeus, el contraste de Doppler color, y veremos el grado de hiperemia que hay, y observaremos el líquido perinjerto. Las regiones de necrosis pueden licuarse y conducir a la acumulación de líquido intraparenquimatoso, que será difícil de drenar. Se ha demostrado que el rechazo agudo y crónico afecta hasta un 15 o un 20%, o sea que es importante seguir, y sobre todo con las técnicas adecuadas. Aquí tenemos una pancreatitis con un páncreas trasplantado edematoso, con colecciones, y que vimos que había hecho también una trombosis parcial, y vemos que a veces se forman verdaderas cavidades necrohemorrágicas con contenido que no sabemos si se podrá drenar o no, y que para eso ponemos el contraste ecográfico y veremos si realmente tenemos detritus que nos impidan, o tabiques que nos impidan un correcto drenaje.
Es decir, que las intervenciones percutáneas en trasplante de páncreas, el procedimiento de biopsia generalmente se realiza con un calibre de 18 Gs. Esto tienen más experiencia nuestros compañeros del Clínic de Barcelona, que tienen comunicaciones de hasta 120 biopsias. El drenaje de acumulaciones de líquido se puede realizar mediante aspiración, con aguja o colocación de un catéter mediante la técnica de Seldinger, o trocar directo, y la ecografía permite la visualización continua de la aguja o el catéter. Es óptima para conocer en tiempo real el drenaje y su posición y su posibilidad de drenaje, y es de uso en la programación de biopsias pre- y posbiopsia. Y muchísimas gracias por vuestra atención, y estoy a disposición de las preguntas que tengan. Pues muchas gracias por tu completa ponencia sobre el tema, y además defendiendo un poco el papel de la ecografía con contraste, que puede apoyar esta patología o esta situación, como muchas otras. Tenemos una serie de preguntas en el chat y empezaremos por cuestiones que quizás son un poco básicas, pero yo creo que la audiencia también. Nos pregunta Salva Pedraza, por una cierta comparación, sabemos que los contrastes que utilizamos en TAC y resonancia tienen efectos secundarios y tienen efectos indeseables y complicaciones incluso, tienen reacciones. Entonces, pregunta por tu experiencia respecto a la seguridad del contraste ecográfico y, indirectamente, si es un contraste que requiere de consentimiento informado. Las consecuencias o las complicaciones que puede haber después del uso del contraste ecográfico están muy bien descritas. No se puede usar en los episodios de Angor o de infarto reciente, sobre todo de arritmias muy complicadas, o de hipertensión pulmonar o arterial general importante, y básicamente son estas las contraindicaciones, porque básicamente luego puede haber dolor de cabeza. Yo, en mi experiencia, que es bastante amplia, las consecuencias o lo que vemos después de usar el contraste ecográfico, que lo usamos a dosis relativamente bajas, pero que son muy ecopotenciadores y nos sirven para los diagnósticos y para los tratamientos, realmente es que no, ni dolores de cabeza, ni los pacientes describen incluso las complicaciones menores que están descritas. Y con el contraste en adultos, realmente, como está aprobado y como no es como en los niños, que la FDA lo puedes usar at level y es diferente, tienes que tener un consentimiento informado, en los adultos realmente no. Muy bien. Siguiendo un poco con otra pregunta de Salva Pedraza, te pregunta que, dado que cada vez hacemos más procedimientos de radiología intervencionista guiados por ecografía, si en tu experiencia el uso del contraste ecográfico puede ser de ayuda para estos procedimientos. Para los procedimientos, perdón. De intervencionistas guiados por ecografía. Sí, seguro. Siempre, siempre sirven. Siempre. Están en el más mínimo detalle, porque veremos mejor la micro y macrovascularización. Veremos, sí, el Doppler color y el Doppler energía nos ayudan, pero ya veis que he descrito en una diapositiva que no nos dan una precisión tan exacta en los vasos, en los microvasos, como nos las da el contraste. Y realmente, siempre que se pueda utilizar pre y post intervencionismo, nos va a servir, seguro que nos va a servir. Muy bien. Otra pregunta de Salva Pedraza. Dado que cada vez el trabajo en medicina es más interdisciplinario, con equipos de radiólogos, cirujanos, clínicos, etc., bueno, un poco, ¿no? La preferencia de los profesionales no radiólogos por estudios como la TC puede tener que ver con la dificultad para la interpretación de las imágenes del eco, ¿no? Que es más de tiempo real, quizás, ¿no? Entonces, la pregunta sería si en tu experiencia los cirujanos y clínicos confían en la información aportada por la CEUS,
o como sucede en otros campos, pues te piden un TC o una RM para confirmar la sospecha ecográfica. En mi experiencia, que estoy en varios comités oncológicos, con cirujanos, oncólogos, radioterapeutas, etcétera, nos piden y se fían de la CEUS. Es decir, que nos las piden pues incluso para valorar masas pancreáticas que sean quísticas, por saber si son más septadas o menos septadas, y que a veces, dependiendo del tamaño, pues nos darán una precisión muy parecida a la resonancia. Es decir, que podemos utilizarla y está establecido por las guías de la EDSUM que se utilice para los cistoadenomas, para los TPMIs, dependiendo del tamaño y dependiendo de la experiencia del explorador. Pero sí, en mi experiencia, y lo saben, que lo utilizamos, y lo utilizamos también para la planificación del intervencionismo, de las radiofrecuencias y del microondas, en los tumores hepáticos, en los tumores renales, nos piden y se fían de la ecografía con contraste. Muy bien. Casi aprovechando pues lo que dices, yo te lanzo una pregunta, esta es por mi cuenta. ¿Tú crees que veremos una clasificación Bosniak con CEUS? Pues yo creo que sí, yo creo que la veremos pronto. ¿Pero tienes alguna noticia? Creo que están en ello. No, Creo que mucha están en ello. recomendación, pero Sí, bueno, pero quizás que alguien se ponga a trabajar, ¿no? sí, no hay tanto. Muy bien. Seguimos con otra pregunta de Salva. Dice, en tu experiencia, la evaluación de CEUS puede ser cualitativa sin necesidad de hacer cuantificación, o en todo caso quizás, ¿no? ¿Qué papel podría tener la cuantificación? Si puedes hacer cuantificación en los softwares de los aparatos más modernos, siempre te servirá para ver, para cuantificar la perfusión del contraste, y será importante. Si no la tienes, pues te fiarás cualitativamente, como estamos haciendo, de lo que estás viendo con el contraste. Es decir, si tienes complicaciones mayores o menores. Pero si puedes utilizar la cuantificación para valorar la perfusión, la intensidad de la perfusión, es importante, sí. Sobre todo en el trasplante pancreático más. Yo creo que en las guías y en todo esto lo valoran mucho, ¿de acuerdo? Perfecto. Pues yo creo que nos has comentado extensamente todos los aspectos, incluso para los que no nos dedicamos al trasplante, nos ha quedado yo creo que bastante claro. Entonces, dado que de momento en la audiencia no hay más comentarios ni preguntas, paso la palabra a Salva para que haga su conclusión final. Salva. Sí, gracias, Albert. Bueno, José Ángel, muchas gracias por tu magistral presentación. Yo creo que nos has dicho varios mensajes claros. Nos has dicho, hey, que tenemos una herramienta enorme, buenísima, que no tiene efectos indeseables, está contraindicado en muy pocas situaciones clínicas, que es intravascular, que no se pasa al intersticio, oye, y después que se está utilizando en el pulmón, a nivel cardíaco, a nivel del sistema nervioso central, y que los clínicos lo aceptan. Por lo tanto, lo que nos has dicho es, la mayoría de equipos que tenéis lo podéis hacer, solo a la SEUS y otras sociedades están haciendo cursos para formación, cualquiera que quiera se pueda acreditar y tiene unas indicaciones clarísimas. Por lo tanto, nos has animado claramente a utilizarlo. Muchas gracias. A ver si podemos poco a poco utilizarlo más. De abdomen y fuera también. Seguro que sí. Y darles charlas a los clínicos para que los clínicos también sepan el valor que tiene la CEUS, por ejemplo, si no se usa en trasplantes, si no lo usáis en trasplantes, la clasificación LIRADS ecográfica, que está muy bien descrita en artículos de la Stephanie Wilson. Hay uno que es del 2019, que está perfectamente descrito y además habla muy bien de la precisión de la vascularización en los hepatocarcinomas y en los colangiocarcinomas, en los pacientes con cirrosis o en los pacientes que no tienen hepatopatía. Muy bien. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Si queréis ya cerramos. Solo recordar que mañana está el doctor Kim Barceló, que nos hablará de las malformaciones broncopulmonares congénitas. Estáis todos invitados mañana, si queréis. Muchas gracias, José Ángel y Albert. Muchísimas gracias a vosotros. Adiós, buen día. Adiós, buen día. Buen día.